Procuraduría abre indagación a 9 entidades del Estado por millonarios contratos de publicidad. Corte Constitucional tumba el primer decreto expedido para implementar acuerdos de paz. Primeros menores salen mañana de zonas de ubicación de las FARC. Consejo de Seguridad de la ONU anuncia visita a Colombia. Cae presunto promotor de atentados contra jefe de la Fiscalía en Medellín. Cuarentena en unidad militar por brote de meningitis. Mario Alberto Yepes sale del Cali y Pecoso Castro llega al Bucaramanga. El colombiano Nairo Quintana sube al 7º lugar en la Tirreno Adriático. Muy buenas noches. La Procuraduría acaba de abrir indagación preliminar a 9 entidades del Estado por la suscripción de millonarios contratos de publicidad. Dentro de las entidades investigadas están el Ministerio de Transporte, la Registraduría, el Fondo Rotario de la Cancillería y Planeación Nacional. En la diligencia también fue incluida la liquidada EPS Saludcop. Esta noche la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar sobre los múltiples y cuantiosos contratos celebrados por lo menos por 9 entidades públicas y una aseguradora en salud con la sociedad Market Medios. La mayoría de estos contratos tienen que ver con intermediación para contratar publicidad en medios masivos de comunicación. Market Medios es una sociedad vinculada a la familia de Roberto Prieto, exgerente de la campaña para la reelección del presidente Juan Manuel Santos, también mencionado en la investigación sobre la distribución de los supuestos sobornos de Odebrecht. Las entidades sobre las que se realizará la investigación son el Ministerio de Transporte, la Registraduría, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento de Planeación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la EPS Saludcop. Y la Corte Constitucional acaba de tomar una importante decisión que tiene que ver con la expedición de decretos para implementar los acuerdos de paz. Paola Santofimio, buenas noches, adelante con la información. Gina, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el primer decreto de paz que firmó el presidente Juan Manuel Santos el año pasado. Se trata del decreto 2204 de 2016, el cual trasladó la Agencia de Renovación del Territorio del Ministerio de Agricultura a la Presidencia de la República. La Corte tumbó este decreto al considerar que se tiene que justificar la importancia de estos decretos para implementar el acuerdo de paz, que el presidente tiene que justificarlos antes de expedirlos. Esto dijo el presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero. La Corte, para tomar su decisión, consideró que si bien debía entenderse que los acuerdos especiales para la paz habían sido refrendados popularmente y que por consiguiente estaba en vigencia el acto legislativo 1 del 2016 y se activaban las competencias allí previstas, que sin embargo en relación con este decreto no se realizó la justificación sobre la necesidad estricta de la medida en los términos que la Corte había planteado en la sentencia C-699 de 2016. No obstante, el magistrado aclaró que el Congreso de la República sí cumplió con la refrendación popular del acuerdo que fue firmado en noviembre del año pasado. La Corte señaló, partiendo y con base en la sentencia C-699, que tiene que haber un señalamiento claro de las razones que justifican acudir a los procedimientos extraordinarios previstos en el acto legislativo, que son unos procedimientos que reducen ampliamente los espacios de deliberación y los tiempos de decisión y que por consiguiente la decisión de acudir a esos mecanismos debe estar claramente justificada. En ese punto le recordó al presidente Juan Manuel Santos que en adelante tiene que justificar los decretos que se vayan a expedir para la implementación del acuerdo de paz, argumentar la importancia que estos deben tener. Se fijaron efectivamente unos criterios interpretativos sobre la manera como debían efectuarse estas competencias o adelantarse el ejercicio de estas competencias y que por consiguiente es preciso tener en cuenta esos parámetros y esos criterios. La Corte encontró que no es suficiente con acreditar esa conexidad, sino que es preciso adelantar también una valoración sobre la necesidad estricta de acudir a ese tipo de trámite. La Corte adelanta la revisión de otros 6 decretos que fueron expedidos por el Gobierno Nacional. Es toda la información desde el Palacio de Justicia. Sigan con ustedes allá con toda la información. Paola Santofimio, CMI La Noticia. Paola, gracias. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos posesionó hoy al nuevo ministro de Justicia, Enrique Gil. En el acto, el jefe de Estado dijo que las responsabilidades electorales que son extrañas a las funciones de la rama judicial llevan al riesgo de politizar la justicia.
Al posesionar al nuevo ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, el presidente Santos dijo que los jueces deben dedicar su tiempo y capacidades en acercar a la justicia a los colombianos. Creemos que la naturaleza de los jueces y magistrados es esta, y no la de tener labores ajenos a su esencia, como son, por ejemplo, las funciones electorales. ¿Cuánto tiempo se ha perdido en el ejercicio de estas responsabilidades extrañas a la función judicial, que incluso llevan al riesgo de politizarla? Le pidió al nuevo ministro de Justicia concertar temas sensibles con las altas cortes. Basta ver las dificultades y demoras que se presentan cada vez que hay que elegir un funcionario, como sucede actualmente, por ejemplo, con las ternas que debe presentar la Corte Suprema, la terna de magistrados para llenar las vacantes en la Corte Constitucional. Estas demoras hacen mella a la imagen de las Cortes y generan una interinidad a todas luces inconvenientes para el país. En este mismo escenario, el presidente Santos también se refirió a la lucha contra la corrupción. A la corrupción hay que atacarla con medidas contundentes, con denuncia ciudadana y con procesos serios y bien sustentados. Queremos y exigimos que se investigue a fondo, que caigan y sean condenados todos los corruptos con la mayor severidad. Pero igualmente, demandamos prudencia en las indicaciones públicas y mucha responsabilidad en el ejercicio del periodismo para que no caigan justos con pecadores. El presidente señaló que otro gran reto para el nuevo ministro de Justicia es contribuir a la efectiva implementación de los acuerdos de paz. La guerrilla de las FARC confirmó a CMI que mañana saldrá un grupo de 14 menores de edad de las zonas veredales transitorias. En medio de un cruce de propuestas educativas para 7.000 miembros de las FARC, entre universidades públicas y el secretariado de este grupo guerrillero para el proceso de reincorporación, Jairo Quintero, ex líder de las FARC, confirmó a CMI que 14 menores de edad saldrán mañana de las zonas veredales transitorias. Mañana sale un grupo. ¿Sí? Sí. ¿Un grupo de muchachos. Los menores de edad estamos en proceso de cumplimiento de un cronograma que establecimos para ello, en el marco del cumplimiento de un programa diferencial que hemos construido conjuntamente con el gobierno y estamos gradualmente dando cumplimiento a ese cronograma. 8 de ellos saldrán mañana desde Remedios en Antioquia y 6 menores saldrán desde Tibú en el norte de Santander. Los menores serán trasladados a centros de acogida que están dirigidos por el ICBF y que están ubicados en esas mismas zonas. CMI pudo confirmar que hasta ahora han salido de las filas de las FARC 11 menores de edad y quedan en las zonas veredales 28 por acogerse a este proceso. En las últimas horas llegó al país extraditado desde España Héctor Albeidis Arboleda Huitrago, llamado el enfermero, señalado por la Fiscalía de haber practicado cerca de 150 abortos a integrantes de grupos al margen de la ley. En silla de ruedas se moviliza el llamado enfermero de las FARC, extraditado por centenares de abortos entre los años 1998 y 2003 en el eje cafetero, Antioquia y Chocó. El hombre es investigado por la Fiscalía por los delitos de aborto, tortura y abuso sexual. El procesado habría cometido en los departamentos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, perpetrado abortos de manera forzada a cientos de integrantes de varios grupos armados organizados. La Fiscalía dijo que este hombre no solo habría practicado abortos sin consentimientos a guerrilleras de las FARC, el ELN y el ERG, sino a particulares. El enfermero practicaría este tipo de operaciones en varias personas, tanto miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, como eventualmente de personas que no lo fueran. Alias el enfermero, que al momento de su captura en diciembre de 2015 aludió tener nacionalidad española y que sufría una enfermedad degenerativa, deben enfrentar procesos penales en Colombia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó hoy realizar una visita a Colombia el próximo mes de mayo. El objetivo del viaje es respaldar el proceso de paz en el país y revisar los avances en la reincorporación civil de la guerrilla de las FARC.
El viaje estará liderado por el Reino Unido y Uruguay, el país al que le corresponde presidir durante ese mes el máximo órgano de decisión de las Naciones Unidas. El actual presidente del Consejo confirmó tras una reunión a puerta cerrada de los 15 Estados miembros que acordaron visitar Colombia a mediados de mayo, y tanto Reino Unido como Uruguay ya están trabajando con el gobierno Santos en la planificación de la visita. Los embajadores del Consejo de Seguridad efectúan de manera regular viajes oficiales a distintos lugares del mundo, pero este tiene como ingrediente especial que Naciones Unidas mantiene en curso una misión especial para apoyar la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, con observadores internacionales que, entre otras cosas, se encargan de supervisar el desarme de la guerrilla. La Fiscalía imputó cargos a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. El ente acusador dijo que con recursos públicos la exmandataria conformó una empresa criminal para beneficiarse políticamente. La Fiscalía en la imputación aseguró que Oneida Pinto no solamente sembró la idea criminal, sino que también actuó en la ejecución de dichas conductas punibles. El ente acusador dijo que Oneida Pinto hizo una adición de 12.000 millones de pesos a los convenios cuestionados por la Fiscalía para reducir los índices de mortalidad infantil en Albania, en el departamento de La Guajira, en el 2011. El delegado de la Fiscalía cree que en el 2008 Oneida Pinto montó en la alcaldía de Albania a su conductor y escolta Jan Hernández para seguir controlando el erario de ese municipio. Aseguró que conformó una empresa criminal con recursos públicos y que gobernaba en la sombra. Y continúan los golpes contra la corrupción. El CTI de la Fiscalía desarticuló una red que falsificaba títulos profesionales de la Universidad Tecnológica del Chocó. Entre los capturados está la exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad, Irina Belén, también Carmen María Valencia, secretaria de la facultad, y Jaime Antonio Moreno Romaña, ingeniero teleinformático. Estas personas fueron capturadas, según la Fiscalía, por falsificar títulos en esta universidad. Según la investigación, recibían entre 5 y 10 millones de pesos. En este caso, de los 108 que se graduaron allí, acudiendo a faltarle la regla a los requisitos para obtener un título, pagar porque le hicieran la tesis, pagar porque le dieran un acta de grado falsa, adulterada. Entonces allí encontramos que hay servidores también de la justicia. La Fiscalía estableció que la decana certificó actas de sustentación de tesis completamente falsas con el visto bueno de algunos docentes para permitir la graduación de los abogados. Las autoridades en Medellín capturaron a 25 integrantes de una banda dedicada al microtráfico que contaba entre sus integrantes a 4 agentes de policía. Entre los detenidos se encuentra una persona que, según las autoridades, es responsable de las amenazas contra la directora de Fiscalías de la capital de Antioquia. 4 policías y 21 integrantes de la organización delincuencial Cañán fueron capturados en el sector Cristo Rey de Medellín por microtráfico de estupefacientes que eran entregados a domicilio. 4 exfuncionarios de la Policía Nacional que trabajan al servicio también de esa organización, 2 esposas de esos 12 ex uniformados que de igual manera también trabajaban con la misma estructura. Fueron incautadas sumas de dinero, fue incautada sustancia estupefaciente. La policía, dentro de su política de transparencia, nosotros venimos fortaleciendo todos los grupos de asuntos internos y eso nos ha llevado primero a denunciar a aquellos uniformados que se salen de la ruta del norte, de la transparencia. Después de denunciados, los investigamos y después los capturamos. Eso fue lo que sucedió en estos últimos días. Además, en Medellín, la policía capturó a Breimer Darío Muñoz Rivera, alias Reblujo, enlace del Clan del Golfo, quien según investigaciones planeaba atentar contra la directora de Fiscalía. Como respuesta clara y contundente frente a las estructuras criminales, frente a la orden que tienen estas estructuras criminales y que habían diseñado de atentar contra la vida de la doctora Claudia Carrasquilla como directora seccional de Fiscalías. Pero no solo la amenazan a ella, a todos, a toda la ciudadanía, a toda el área metropolitana, a todo Medellín. En otro operativo de la policía se logró la captura de 11 integrantes de la banda La Raya, dedicada al microtráfico alrededor de instituciones educativas y escenarios deportivos en Medellín e Itagüí. Y en alerta máxima están las autoridades de la base aérea de Tres Esquinas en el Caquetá por un brote de meningitis. Las autoridades sanitarias del Caquetá alertaron sobre la ocurrencia de 2 casos de meningitis. Los afectados son soldados adscritos a la base militar de Tres Esquinas de la Fuerza Aérea y ya fueron trasladados a la capital del país, donde permanecen bajo estricta vigilancia médica. Un soldado presentó sintomatología febril, con fiebres altas y posteriormente agregándose otra sintomatología como rigidez de cuello, lo que hizo pensar en una impresión diagnóstica de una meningitis.
por lo cual ante el estado tóxico que presentaba el paciente fue remitido a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar en Bogotá. Y 2 días posteriores, el 28, un compañero de este soldado también presentó sintomatología febril con una alta toxicidad y se remite de forma inmediata a este hospital central militar en Bogotá y allá le hacen la toma del líquido cefalorraquídeo confirmando la existencia del germen bacteriano que produce la meningitis. La Secretaría de Salud del Caquetá, en coordinación con la Fuerza Aérea, realizan el seguimiento a cada caso con el fin de que no haya mayores implicaciones sanitarias en esta unidad militar. A ellos no se les deja circular dentro de la base militar y se les hace todo un control, un seguimiento allí en el área donde ellos se encuentran. Son alrededor de 80 soldados. Entre tanto, se realiza atención médica a los uniformados que permanecen en la unidad para determinar si hay posibilidades de nuevos casos de meningitis entre los soldados. Una dramática situación se vive en la Ciénaga Grande de Santa Marta debido a los problemas que presentan los sistemas de drenaje en ese importante cuerpo de agua. 7 mortandad de peces en los últimos 3 años en la Ciénaga Grande son la consecuencia de un ecosistema en crisis al que le queda poco tiempo de vida si no hay acciones urgentes. Los canales de drenaje que permiten el intercambio de agua entre la Ciénaga y el mar y la Ciénaga y los ríos que bajan de la Sierra Nevada la hacen colapsar. Hay 217 canales de drenaje entre Ciénaga y Barranquilla, pero no funcionan. De esas 217 solamente hay 6 que están funcionando plenamente y hay 5 que funcionan deficientemente. El mismo informe pues señala que el resto pues está colapsado o está en un proceso de comaltación. Incluso pareciera que no existiera infraestructura que le dieran vida a la Ciénaga. En este momento tenemos realmente un cuerpo lagunar en una crisis, probablemente como estaba en los años 90, con una cantidad importante de hectáreas donde se ha comprometido la vida de la ciénaga, de los manglares y de los peces nativos. La situación se agrava por el prolongado verano. Estamos de nuevo en otro verano aquí en el Caribe colombiano. Y por consiguiente, pues otra vez todos los flujos de agua dulce están interrumpidos, están secos y estos pescadores están pasando bastantes necesidades. En esta emergencia en la Ciénaga Grande son claros los responsables. En primera línea siempre ha sido llamada Corpamac, que es la responsable de garantizar el dragado de todas las fuentes hídricas o de las principales fuentes hídricas que se encuentran allí. En segunda línea creo que el Ministerio de Medio Ambiente ha habido varios discursos, se han prometido muchos recursos también sobre la importancia de la ciénaga y lo que va a hacer el ministerio, pero pues hasta el momento no se ha visto materializado de ninguna manera. Al colapsar la ciénaga, 18.000 familias de 11 poblaciones ribereñas a ese cuerpo de agua, unas 60.000 personas son las afectadas en esta región del Magdalena que pasarían de la pobreza a la extrema pobreza. Y un colegio en el norte de Bogotá se convirtió en un modelo para prevenir los casos de abuso sexual, el bullying y la violencia entre los estudiantes. Por su cercanía con los estudiantes y liderazgo, el profesor Henry del Castillo se ha convertido en un maestro modelo del Colegio Unión Colombia en el norte de Bogotá. Nos hemos caracterizado por obtener buenos resultados a nivel académico, hemos obtenido premios a nivel de robótica. Jamás en sus más de 15 años de carrera se ha visto involucrado en algún caso de abuso sexual o violencia contra el menor. Siempre me acerco a los muchachos, siempre les brindo la confianza. Como él, los profesores del colegio en Usaquén han logrado estrategias para prevenir el abuso y alejar a los menores de las drogas y el pandillismo. No se nos han presentado casos, digamos, de violencia de un docente o un estudiante, pero tristemente y por el medio en el que nos movemos tenemos situaciones repetitivas de violencia intrafamiliar. En el colegio permanentemente tenemos un trabajo de prevención de todo este tipo de problemáticas que aquejan a los colegios y estudiantes de Bogotá y del resto del país. El modelo, fundamentado en el diálogo y proyectos educativos considerados casi preuniversitarios, se ha convertido en ejemplo para otros colegios de la ciudad. Es mantenerlos como ocupados, mantenerlos a hacer lo que ellos quieren, que estén visitando universidades para que puedan hacer de su vida un mejor futuro. Los profesores le colaboran a uno, pero siempre nos están diciendo muchachos, pilas afuera, siempre nos tienen en cuenta eso. CMI puede aclarar que ni el Colegio Unión Colombia ni ninguno de sus maestros hace parte de los casos de abuso sexual que investiga la Secretaría de Educación.
La Secretaría de Ambiente de Bogotá selló 3 fábricas que generaban una alarmante contaminación en el aire de Bogotá. Otras 15 empresas son investigadas y podrían ser multadas, cada una hasta con 3.600 millones de pesos. Marchen de Colombia, Compañía Nacional de Cebos y la Tintorería Nueva Moda fueron las 3 grandes fábricas selladas por la Secretaría de Ambiente por la contaminación al aire de la ciudad. Algunas de ellas tienen procesos de combustión inadecuados. Por ejemplo, los hornos utilizan madera o carbón que no está autorizado. Una de las empresas procesaba hasta 60 toneladas diarias de detergentes. Según la Dirección de Control Ambiental, se le impuso sellos a la torre de secado por no contar con los permisos respectivos. El año pasado cerramos 11 fábricas y este año iniciamos una maratón de operativos para cerrar 18 fábricas que tenemos en la mira que están contaminando el aire. Estas imágenes del operativo demuestran que en Conalcebos se aplicaron también medidas preventivas para la suspensión de actividades de una caldera por no contar con los permisos de emisión de gases. Tienen vertimientos al alcantarillado público sin cumplir con la norma ambiental. O sea, están contaminando por un lado el aire, pero por otro también el agua de Bogotá. Las multas, según el distrito, pueden llegar hasta los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Están inmersos en una sanción que puede llegar hasta 3.600 millones de pesos en investigaciones posibles de la Fiscalía General de la Nación por delitos ambientales. Según un estudio de la Universidad Nacional, el 70% de las partículas que contaminan el aire en Bogotá podrían ingresar directamente a los pulmones de los ciudadanos, generando graves enfermedades respiratorias. Ya hasta aquí las noticias. Gracias por su compañía. Los esperamos en la emisión internacional 8:30. Feliz noche.